acompañándome para la palabra del día de hoy. Kevin, un saludo de bienvenida a los que nos están Ok. escuchando. Dios los bendiga, hermanos. Espero que este mensaje sea de bendición para y que lo podamos atesorar en nuestros corazones para también poner por obra la enseñanza que el día de hoy les vamos a compartir. Y pues nada más. Ok, en esta ocasión vamos a estar hablando de la obediencia y la desobediencia. Tenemos muchos casos, muchos ejemplos en la Biblia y vamos a estar abordando algunos de ellos. Pero antes de comenzar vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para que esta palabra sea de bendición, de edificación para sus vidas. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de impartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tome nuestras mentes, tome nuestros corazones, bendito Dios. Te ruego que aquel que está escuchando esta palabra, Señor, la atesore en su corazón, Padre Santo. Y aquel que le va a escuchar, Señor, tal vez en la noche, tal vez mañana, Señor, sea de edificación para su vida, Señor, y la podamos poner por obra, Señor. Que todo lo que hablemos sea únicamente tu palabra y que tú seas quien nos guíe, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Bueno, primeramente me gustaría comenzar con Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9. Aquí el capítulo 30, el título, el encabezado del capítulo dice condiciones para la restauración y la bendición. Entonces aquí nos está hablando de unas condiciones. Condiciones, ¿qué significa la palabra condición? Condición significa hacer algo para obtener una consecuencia, por así decirlo. Puede ser beneficio, puede ser castigo. Entonces, una condición es algo que tenemos que hacer si queremos lograr algo. Eso es una condición, en pocas palabras. Entonces, condiciones para la restauración y bendición significa, en el título directamente nos está diciendo que hay que hacer algo para ser bendecidos, para ser restaurados. Entonces, nos vamos hasta el capítulo. Bueno, nos empieza a decir una serie de cosas hay que hacer, que hay que cumplir. Y luego nos dice en el 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Versículo 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, vemos aquí cómo la Biblia nos dice, y vas a tener esto, y vas a tener esto, y vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, pero vamos a decir, remata el versículo diciendo, cuando cumplieres, cuando obedecieres lo que está escrito en este libro. Sí, no dice nada más cuando obedecieres una parte, cuando obedecieres lo que te gusta, cuando obedecieres lo que te conviene, no, cuando obedecieres la ley que está escrita en este libro. Sí, entonces, la obediencia trae bendición, la obediencia trae una recompensa, siempre que se obedece al Señor, siempre que se pone en el lugar al Señor que le corresponde, estamos siendo obedientes a su palabra. Entonces, como lo dice este versículo, este capítulo completo, hacemos algo nosotros obedeciendo a la palabra del Señor y el Señor no se queda con nada, el Señor bendice, el Señor restaura, el Señor da a los que están siendo obedientes a Él. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que tenemos que obedecer al Señor. Que si no le obedecemos, pues no vamos a tener a lo mejor, así como nos dice el capítulo, no vamos a lograr la bendición de Jehová, no vamos a lograr la restauración de Jehová. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, no estamos obedeciendo. Adelante, Kevin, ¿qué opinas en este punto? Eh, lo que pienso es que sí es muy importante la obediencia como hijos de Dios. Sí trae como consecuencia, pues bendición, eh, pero también algo que es muy importante de lo que
que resalta la obediencia es que tenemos una fe completa. Si nuestra fe es un conjunto, la fe con las obras, es un conjunto para ver que nuestra fe es completa. Entonces pienso que eso también es muy importante, porque sin las obras, pues como les decía, la fe no es completa, y si llevan a Cristo por su iglesia, pues, y no estamos en orden, pues no vamos a ser arrebatados con su iglesia. Sí, sí, la obediencia es muy importante desde que usted ve un niño chiquito que se le enseña obediencia, desde ahí es importante. Dice la misma palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Instruir en el camino, veíamos, obedecer la ley de Jehová, obedecer lo que está escrito aquí. Si no obedecemos lo que está escrito aquí, no vamos a tener de Dios nada de lo que Él promete en su palabra, de lo que Él promete en sus escrituras. ¿Tienes algún ejemplo de obediencia, de recompensa de obediencia que podamos encontrar en la Biblia? Obediencia. Por ejemplo, tenemos diferentes casos. Yo me puse a investigar. Todos conocemos el caso de Abraham. Abraham fue un hombre de Dios que dejó todo por el Señor. Entonces, una característica de la obediencia es que, podemos decirlo, es aun cuando nosotros no estamos en las condiciones para hacerlo, debemos de obedecer. Aun cuando va en contra de la lógica humana, debemos de obedecer. Aun cuando es en contra de, vamos a decir, el sentir o en contra del pensar. Veíamos unos programas atrás como la carne, pues sí, anhela cosas que a veces nosotros sentimos y nos duele, pero no por eso podemos dejarnos guiar por nuestra carne. Entonces, Abraham, ¿qué fue lo que primero que obedeció al Señor? Abraham, su descendencia, su familia, se dedicaba a la manufactura de ídolos, vamos a decirlo así, de esculturas, de imágenes. Entonces él vivía en una tierra, vivía en un pueblo, y el Señor le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Eso fue lo primero que le dijo a Abraham, que tuvo que obedecer, que a Abraham le costó. Imagínense decirle: salte de ahí, de tu familia, deja tu familia, vete a otro lugar. Entonces eso es algo que Abraham, me imagino que le costó, dejar a sus padres, dejar a su familia, irse a otro lugar. Pero el Señor le iba a recompensar su obediencia. Entonces, desde ahí vemos que Abraham empezó a obedecer al Señor. Abraham empezó a poner lo que el Señor le decía, lo que le escribía, lo que le mandaba, a ponerlo en práctica. Entonces, podemos decir: bueno, yo obedezco al Señor. Algunos dirán: yo obedezco al Señor, no mato, no robo, estoy obedeciendo a las Escrituras, no digo maldiciones. Pero cuando el Señor pide algo que es más allá, que lo obedezcamos más allá de lo que está, vamos a decir, de los 10 mandamientos, más allá de lo que está, de lo que todo el mundo puede cumplir fácilmente. Porque no matar, pues cualquiera lo puede cumplir. A lo mejor, pues sí, cuando a lo mejor un asesino, pues ya él hizo esa acción. Pero no matar, pues bueno, es una obediencia al Señor. No robar, bueno, no voy a robar, Señor. Es algo que a lo mejor no es un sacrificio, pero imagínese a Abraham, que le dice: dame a tu hijo. Ay, eso ya no está como que, ay, eso entra en mi carne, me duele, porque es un hijo. Entonces tengo que obedecer al Señor por encima de lo que yo estoy sintiendo. Porque es el problema muchas veces, que queremos obedecer al Señor nada más cuando nos acomoda, nada más cuando estamos a gusto, nada más cuando no se nos mueve nuestro plan, nada más cuando no se nos mueve nuestro propósito de vida, nada más cuando no se nos mueve nuestro sentir. Entonces ahí sí queremos obedecer al Señor. Pero cuando el Señor nos dice algo que nos mueve: ay, Señor, es que ¿cómo me vas a mandar a predicar? ¿Cómo me vas a mandar a la plaza si yo estoy bien a gusto aquí acostado en mi casa? ¿Cómo me vas a mandar a evangelizar si yo estoy acá? Mejor voy a ir a una fiesta. No, yo no te quiero obedecer ahí, Señor, mejor yo te obedezco en otras cosas. No, al obedecer al Señor es ponerlo en primer lugar en todo, porque ahí está la obediencia, ahí está la bendición. No cuando nos conviene y no cuando nada más, cuando queremos. Adelante, Kevin.
Sí, eso que mencionas es muy importante, dar dar a mostrar, es muy importante dar a mostrar como que algunos ejemplos de la obediencia, porque si lo vemos a simple vista, pues, o sea, si en tu casa te dicen, es que hijo, tienes que ser obediente, él fácilmente va a contestar sí, porque lo vemos a simple vista y se nos hace fácil, pero ya día con día, pues es una lucha constante el poder hacer la voluntad de Dios tal cual como Dios quiere. Por eso es muy importante la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, el congregarse, porque eso nos da la resistencia para poder hacer lo que, bueno, la resistencia para negar nuestra carne, para hacer morir nuestra carne y que el Espíritu Santo viva en nosotros. También otra cosa que también se me hace muy importante, nada más déjenme aquí la busco. Igual es que les quiero mencionar también algunos de los beneficios de la obediencia. Uno de los beneficios de la obediencia es gozo y paz. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, aunque las circunstancias estén en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que como nosotros creemos, pero nosotros, les voy a dar como un ejemplo. Eh, no sé, yo necesito un mejor trabajo, pero los trabajos que han llegado, no sé, me van a dar una mejor paga, pero me van a alejar de Dios porque no me dan esa accesibilidad a los tiempos para poder congregarme como tiene que ser. Y ahí, ¿qué es lo que uno ya como hijo de Dios, qué es lo que debe de pensar? Ah, pues poner en prioridad, poner en primer lugar, pues el buscar a Dios, porque Dios es todo, Dios es lo que necesitamos. Entonces, al momento de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha enseñado y lo que nos hace redarguir qué es lo correcto y lo que no es correcto, sentimos gran gozo y paz, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque el mundo esté en contra de nosotros, aunque las circunstancias estén en contra de nosotros, aún así estamos en paz, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere. Por eso es lo que les explicaba, lo que más o menos les quería explicar hace ratito, que es importante que sea una fe completa, porque poco a poco, entre más vamos buscando de Dios, del Señor, nuestros deseos se van alineando más a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Ahora ya vamos a querer los deseos de Dios. Entonces, cuando se presenten este tipo de circunstancias, pues fácilmente vamos a hacer la voluntad de Dios. También otro beneficio, dice, la obediencia nos lleva a la justificación. Quiero que vayamos a un versículo que está en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Romanos 6. Romanos 6, versículo 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo dice como en forma de pregunta. Y luego dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón que aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como les explicaba, que tiene que ser una fe completa. Si nuestra fe no viene con obras, entonces no estamos siendo hijos de Dios, porque nada más estamos diciendo que somos cristianos, pero las obras no demuestran eso. Entonces, como les decía, es un conjunto. Si tiene la fe y las obras, podemos tener a través de Cristo la justificación. También otro beneficio de la obediencia es gozar el amor de Dios y su bendición. También vamos al versículo que es Juan capítulo 14, 23. Es Juan capítulo 14, versículo 23.
Mm, Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muchas veces, hay veces que las personas dicen, es que yo no siento la presencia de Dios, o yo quiero buscar a Dios, pero no puedo, o me es difícil porque no siento. Pero muchas de las veces también es porque hay pecado en nuestra vida, hay inmoralidad, hay pues muchas cosas que no permiten que podamos sentir la presencia de Dios. Entonces, eso era, por ejemplo, dice, gozar del amor de Dios y bendición. No podemos gozar del amor de Dios o de su presencia porque tenemos a lo mejor una vida, a lo mejor con pecado. Entonces, eso no nos permite sentir y poder escuchar la voluntad de Dios. Y tampoco vamos a poder recibir la bendición de Dios, porque si nosotros estamos en la carne, entonces nuestros deseos no van a ser los deseos de Dios, van a ser los deseos de mí, lo que yo quiero, lo que yo pienso, nada más lo que yo pienso, y no la voluntad de Dios. Entonces por eso no, a lo mejor no hay la bendición, porque la bendición que nosotros queremos a lo mejor es vana, porque estamos en la carne y no estamos con los deseos de Dios. También otro beneficio, aquí lo tengo. Otro beneficio que ya más o menos se lo estaba mencionando es que les voy a dar un ejemplo. Cuando uno es nuevo en la fe, uno pues tiene sus deseos como, o sea, normales, pues lo que uno quiere, nuestro sentir nada más, nuestra carne. Pero cuando venimos a Cristo y vamos buscando de Dios a través de su palabra, congregándonos, nuestros deseos se van alineando más a los deseos de Dios. Entonces podemos recibir esa bendición, porque ahora ya queremos lo que el Señor quiere. Por ejemplo, como el ejemplo que le estaba dando del trabajo. Al principio, un ejemplo, al principio yo quiero un mejor trabajo porque, porque quiero más dinero, pero nada más lo quiero gastar en cosas vanas. Pero entre más voy acercándome y conociendo al Señor, va cambiando mis deseos. Y a lo mejor ya no quiero un mejor trabajo por, por cosas vanas, por tener más dinero. Ahora quiero un mejor trabajo, pero que tenga mejores horarios para poder congregarme en la iglesia, para poder servirle al Señor en la iglesia o fuera de la iglesia, y a lo mejor para poder solventar de mejor manera los gastos de mi familia, de mi esposa, no sé. Y ahí es cuando podemos recibir la bendición de Dios, porque ahora queremos hacer su voluntad y buscamos también hacer la voluntad. Que si se presenta un mejor trabajo, una mejor oportunidad, lo que hacemos es primero analizarla. Si me conviene para seguir poniendo en primer lugar a Dios, tomo esa decisión. Si no me conviene, me espero. Al final de cuentas, estoy teniendo los deseos de Dios y tarde o temprano va a llegar la bendición porque queremos lo que Dios quiere para nosotros. Y otro de los últimos beneficios que quería mencionar de la obediencia a Dios es que nos hace herederos de la vida eterna. Porque les decía, si nuestra fe no tiene las obras, pues es una fe muerta. Entonces, si tenemos, como les decía, es un conjunto. Si tenemos ese conjunto y vamos día con día de la misma forma, si viene Cristo por su iglesia, nosotros vamos a ser arrebatados. O si morimos en Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a ser primero resucitados. Entonces es muy importante. Y creo que no por ser el último beneficio o sea, es el más importante beneficio, nada más que lo quise dejar para el final. Eh, es el más importante porque esa es nuestra meta día con día. Es una de nuestras metas, porque también otra es parecernos más a Cristo, ser como Cristo, ser imitadores de Cristo. Entonces es muy importante siempre tener eso en la cabeza, de que es importante la obediencia y no nada más a simple vista de que, ay, como el ejemplo que daba Jorge, pues que dice Dios que no matarás, pues no mato, dice que no maldigas, pues no digo groserías. También es el hacer la voluntad de Dios, el ser obediente, es en otras cosas de la vida diaria, como por ejemplo, ¿qué otro ejemplo quieres dar tú, Jorge?
Sí, ¿no? Pues en algo que te cuesta, o sea, como lo que decías del trabajo. O sea, si me están ofreciendo algo muy bueno, pues yo lo voy a tomar, pero dejarlo me cuesta porque yo sé que voy a tener ese trabajo, voy a tener más dinero, voy a tener mejor comodidades, voy a tener... y me va a costar dejarlo, pero si soy obediente al Señor, si obedezco su palabra, ahí va a entrar la obediencia. Cuando nos cuesta, cuando en el corazón tenemos eh, que el Señor es el primer lugar. De hecho, tomando el ejemplo de Abraham, que les mencionaba, cuando Abraham le pidió a... Perdón, cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el Señor no quería a Isaac, o sea, no quería la muerte, el Señor quería la obediencia de Abraham. Eso es lo que quería el Señor, nada más. Quería estar seguro de que Abraham iba a obedecerle por encima del amor de su hijo. Entonces, el Señor era nada más lo que quería, que Abraham le obedeciera, y vio que Abraham le iba a obedecer porque ya lo había decidido en su corazón. Entonces el Señor detuvo la acción de Abraham. Entonces, de hecho, en primera de Pedro, podemos leer en el 1 versículo 13, va ligado con lo que pide el Señor de nosotros. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces ahí nos está diciendo, tú tienes que ser obediente, no te conformes a lo que querías antes, no te conformes a los deleites que antes tenías, no, eso déjalo atrás y busca, nos dice aquí, que busque la santidad. ¿Por qué? Porque yo soy santo, como mencionabas, que uno de nuestros principales objetivos parecernos a Cristo, parecernos a Él. Entonces, aquí nos dice eso, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo y tú debes de parecerte a mí. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, hijo de obediencia, si tú eres obediente, la bendición del Señor va a venir a tu vida, la bendición de una u otra forma el Señor te va a bendecir. Hemos visto, tenemos muchos ejemplos en la Biblia en donde personas que obedecieron al Señor, el Señor les bendijo, el Señor les dio aún más de lo que ellos esperaban, porque no sé si recuerdan, semanas anteriores hablábamos de que el Señor bendice y el propósito del Señor es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginarnos. Nosotros leíamos una cita anteriormente que nuestra mente es pequeña. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor no son nuestros caminos. Él tiene sus caminos perfectos. Y nosotros somos, si seguimos nuestra carne es imperfecta. Nuestra carne busca su deleite. Entonces siempre cuando nosotros queramos obedecer al Señor, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne se va a oponer. La carne siempre se opone a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque es carne, porque es sentir, porque es pensar, porque la carne muchas veces quiere arrastrarnos a que hoy me siento triste, no, pues hoy me siento decaído, no, pues ya voy a dejar de congregarme, no, que hoy me siento así, no, pues ya me voy a alejar de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué vale la pena? Y no sabías que si te esperabas un poco más, Dios ya te iba a dar la respuesta, pero como te desesperaste, como te dejaste guiar por tu carne, como fuiste impaciente para con Dios, te fuiste para atrás. Y muchas veces también, hablando de la bendición, creemos equivocadamente que muchas de las cosas que vienen, que todas las cosas que vienen son bendición, y no es así. Si viene algo muy atractivo, digamos, tomando el ejemplo que decías, que si viene una oferta de trabajo muy atractiva, yo voy a decir, es la bendición del Señor. Pero si eso me va a alejar del Señor, no es una bendición del Señor. No puede ser algo que el Señor te bendiga que al mismo tiempo te aleje de Él. Si a una persona que estaba esperando a su pareja y de repente en el mundo se topa a alguien y dice, no, sí, me voy a hacer cristiano por ti, y empieza a congregarse, y después se la llevó de la iglesia, no era bendición del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, su bendición, dice la palabra, no añade tristeza. Su bendición no es aquella que te va a alejar de sus caminos. Entonces, para eso es leer las Escrituras, para eso es estar en comunión con el Señor, para que nosotros podamos escuchar cuál es la voz de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos discernir, a ver, si el Señor fuera el que me manda este trabajo,
¿por qué yo dejaría de ir a la iglesia? Si el Señor es el que me está mandando esta pareja, ¿por qué mi pareja me está diciendo que ya no vayamos a la iglesia? Que mejor aquí en la casa. ¿Por qué si el Señor me está mandando esta bendición me va a alejar de él? No, es que no es el Señor. Debemos de saber que el Señor nos va a acercar más a él. La bendición de Jehová es la que nos acerca a él. Y punto. Esto es todo lo que necesitamos saber. Tenemos un ejemplo muy poderoso que veíamos de hecho en la predicación aquí en la iglesia entre semana. Me gusta mucho esta historia porque si lo vemos, se ve muy diferente en ojos carnales y en ojos espirituales. Se ve totalmente diferente. Esta historia nos habla de una viuda que tenía escasez. Una viuda que no tenía nada, solamente tenía el sustento para pocos días, vamos a decirlo así. Entonces viene Elías y, bueno, la viuda primero le dice estamos en Primera de Reyes 17, comienza en el versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Bueno, él está diciendo a Elías a dónde va a ir a encontrarse con la viuda. Entonces nos dice en el 11, y yendo ella en el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces ahí ella le estaba haciendo entender a Elías, le estaba diciendo, es que me estás pidiendo que yo te traiga, que vienes enviado del Señor, y yo no tengo, mira, nada más tengo esto, no tengo suficiente para darte, solamente es para mí y para mi hijo. Le estaba como que explicando lo que iba a hacer con lo que tenía. Entonces dice Elías, después de que la viuda le explicó en otras palabras que nada más tenía para ella y para su hijo, Elías le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, le comentaba al principio, antes de leer este pasaje, si lo vemos en los ojos terrenales podemos decir, ay, Elías era muy egoísta, ¿cómo que dame a mí primero si está diciéndole a la viuda que no tenía? Si la viuda le está diciendo que nada más tiene para ella a su hijo y esperar a morir porque ya no hay más. Entonces, pero si lo vemos de los ojos espirituales, es que el Señor lo había mandado para recompensar la obediencia de la viuda al darle primero al siervo de Dios, que en este caso era Elías el enviado. Y luego dice, después de que le dijo, hazme a mí primero, dice el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa en muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho a Elías. Entonces podemos ver aquí, ¿qué hubiera pasado si la viuda hubiera decidido, no, es que no te voy a dar porque nada más tengo para mí y para mi hijo? Lo que ellos tenían se hubiera acabado, vamos a poner el ejemplo, unos días ya no hubieran tenido y hubiera acabado la historia. Pero no, decidió obedecer. Es cuando, lo que le comentaba al principio, cuando obedecer es más allá de lo que nosotros podemos. Más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a obedecer como los mandamientos, como lo que hacemos normalmente, que nosotros a veces nos justificamos. Ay, es que no soy mala persona porque no mato. Es que no soy mala persona porque no robo. No, no eres mala persona, pero no estás obedeciendo los mandamientos del Señor. No estás obedeciendo cuando el Señor dice que seas santo porque Él es santo. No estás obedeciendo cuando el Señor te dice que te alejes de la maldad y del pecado. Eso no decimos, ay, sí, eso sí lo obedezco. No, nada más queremos decir que obedezco cuando me conviene, cuando se me acomoda, cuando no me exige más. Entonces la viuda le estaba exigiendo más de lo que ella podía. ¿Por qué? Porque era su sustento, su único lo que tenía. Entonces ella obedece y el Señor le recompensa. No escaseó la harina. No me imagino mucho tiempo que es algo sorprendente. Imagínense una vasija
que usted está sacando y no se termina, que usted está cocinando diariamente, día, noche, de un día, 2 días, 3 días, meses, y no se termina. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor recompensó. Recompensó porque ella puso en primer lugar obedecer la palabra que el Señor le había dado. Adelante, Kevin. También otra cosa que muestra la obediencia es que tenemos una, una confianza absoluta en el Señor. Porque a pesar de las circunstancias, como mencionaba Jorge, el hacer la voluntad de Dios, eso nos demuestra, si ustedes toman la decisión que es la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias, de que se les va a dificultar un poco su vida diaria o lo que sea, pero por hacer la voluntad de Dios, significa que tenemos una confianza total en el Señor. Y miren, también les quería, pues igual es la definición de obediencia. Dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. O sea, es en sí una confianza total en el Señor. Y pues obviamente es difícil algunas veces por las circunstancias que se ponen diariamente en nuestra vida, pero pues otra vez les quiero hacer como hincapié en eso, que es muy importante nuestra comunión con el Señor, la oración, el buscarlo a través de su palabra, el congregarnos, todo ese tipo de cosas son muy importantes porque nos van formando como hijos de Dios para que nosotros busquemos pues los deseos de Dios, cambien nuestro corazón, nuestra manera de pensar, para que ya no sea como el molde del mundo, sino como Dios quiere, que seamos unos hombres, mujeres bíblicos, no como la sociedad dice. Cuando nosotros logramos eso, ser hombres o mujeres bíblicos, hacer la voluntad de Dios, sí va a costar, nuestra carne va a querer levantarse y es que no lo hagas porque te vas a acercar más a Dios, pero fácilmente porque a través del Espíritu Santo tenemos el dominio propio, vemos las cosas y decimos, no, pues yo hago la voluntad de Dios porque esto de acá me aleja de Él. Y eso significa, como les decía, tenemos confianza total en el Señor. Y no sé si quieras dar más ejemplos de la obediencia o... Si no, ya sería el siguiente punto. Ahora vamos a tocar la desobediencia. Así como la obediencia tiene su recompensa, la desobediencia tiene su castigo. Desobedecer la palabra del Señor es algo que, pues sí, no le recomiendo porque el Señor nos puso muchos ejemplos aquí en la Biblia que se desobedeció su palabra y hubo consecuencias graves. Hay un ejemplo muy, muy popular dentro del pueblo cristiano, que es Saúl. Saúl fue escogido rey porque el pueblo se levantó que necesitaban un rey, un gobernante. Entonces Dios puso a Saúl, Samuel lo ungió, entonces Saúl empezó a reinar. Entonces, en la parte final de su reinado, cuando ya iba llegando su final, de hecho fue uno de los motivos, fue el motivo principal por el cual el Señor lo desechó, el Señor mandó que Saúl destruyera todo en Amalek, destruyera todo, absolutamente todo. Le dijo que no perdonara nada, que acabara con ellos. Entonces aquí entra lo que decimos de que nuestro camino no son los caminos del Señor. Lo que nosotros pensamos no es igual a lo que el Señor piensa. Muchas veces nos queremos creer muy inteligentes. Nos queremos anticipar a decir, es que yo creí que el Señor quería esto en mí. No, lo que el Señor quiere de ti es esto que está aquí escrito. Muchas veces decimos, es que yo creí que esto le agradaba al Señor. No, es lo que le agrada al Señor es lo que está escrito, no lo que tú pienses que le agrada al Señor, no lo que tú creas que le va a agradar a Dios. No, lo que está escrito es lo único que le va a agradar a Dios, no lo que tú te inventes, no lo que tú te acomodes, no lo que tú creas. Entonces, Saúl dejó guiarse por su carne. ¿Por qué? Porque imaginemos que estaba la batalla, la guerra y dijo, mira, pues esas vacas se ven muy gordas. Vamos, pues se las ofrecemos al Señor para no desperdiciar. Me imagino, no sé lo que hubiera pasado por la mente de Saúl, pero dijo, así nos ahorramos de las que tenemos nosotros guardadas en nuestros ganados, en nuestros graneros, en corrales, y usamos las que el pueblo para no destruirlas y pues nos ahorramos de las de nosotros y los ofrecemos esas al Señor para tener pues más ganado que ofrecerle al Señor.
vamos a perdonar al rey, pues mira, es el rey, es poderoso, pues nos puede servir acá. Entonces, no sé qué habrá pasado por la mente de Saúl, pero se equivocó. En cualquier cosa que hubiera pasado en su mente, tomó una decisión equivocada, perdonó lo más gordo del ganado. Y luego vino con Samuel y todavía se atreve a decir, no, pues es que se los vamos a ofrecer a Dios. Se los vamos a entregar al Señor. Así como justificando su acción, justificando su desobediencia. Porque eso es lo triste. A veces cuando se desobedece al Señor, se justifica. Se justifica el por qué. No, es que yo lo hice porque mira esto y no, en vez de aceptar, no, ¿sabes qué? Desobedecí al Señor. Desobedecí su palabra y no acaté su mandamiento. Imagínense que Saúl hubiera dicho eso, otra historia hubiera sido. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. El Señor no rechaza un corazón humillado. El Señor no rechaza a alguien que con un corazón humilde va delante de Él y se arrepiente. David, ¿qué pasó con David? David pecó, desobedeció al Señor. Pero ¿cuál fue la actitud de David cuando vino el profeta y le puso el ejemplo de las ovejas? David se da cuenta de lo que había hecho, se da cuenta del pecado tan grande que había cometido y se humilla. Se humilla y el Señor lo perdona. El Señor lo perdona y el Señor lo restaura. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera tomado esa actitud? Le hubiera dicho a Samuel, ¿sabes qué? No, sí me equivoqué. Quiero pedir perdón al Señor. Quiero arrepentirme porque lo que hizo estuvo mal. No, dijo, y antes viene obedecido. Antes no dijo así, antes diga que traje lo mejor. En pocas palabras, dijo, todavía que imagínese que lo hubiera dicho, todavía que hago esto y así me agradece. No, tomó una actitud muy equivocada y el Señor lo desechó. Lo desechó porque el Señor dice, aquí me gustaría leer 1 Samuel 15, versículo 22, aquí es ya cuando Samuel lo está exhortando. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente es obedecer mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí en este primer versículo, el 22, dice, obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, lo que tú pensabas sacrificar al Señor no tiene validez. ¿Por qué? Porque es mejor que hubieras obedecido lo que el Señor te mandó. Es mejor que hubieras atendido, porque dice, y prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención a lo que el Señor dijo, prestar atención a lo que Él te encomendó. Y luego dice 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí nos está diciendo que cuando no obedecemos la palabra del Señor, estamos desechando su palabra. ¿Por qué? Porque Saúl no obedeció la palabra del Señor y Samuel le dijo, tú la desechaste. ¿Por qué? Porque no la obedeciste. Entonces, cuando usted se le dice, mira, no estés con una mujer que no es tuya, mira, no tomes, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, y usted desobedece, usted está desechando la palabra del Señor. Usted está diciendo, no me importa lo que el Señor me está diciendo, a mí me importa más lo que yo quiero, lo que yo pienso, así como hizo Saúl. Saúl dentro de él dijo, a mí no me importa lo que Dios me dijo, a mí no me importa que Dios me haya dicho destruye todo, a mí me importa que esas vacas se ven bonitas, gordas, vamos a guardarlas. Saúl actuó de esa manera y si lo transportamos al día de hoy es lo mismo. Si usted dice, no, pues no pasa nada, es que a mí no me importa que el Señor me diga no dejes de congregarte porque yo estoy mejor aquí viendo las transmisiones en mi casa, porque se ha hecho una costumbre. Ya a mí no me gusta eso de que, ya no me gusta acatar reglas en una iglesia, ya no me gusta acatar mandamientos en una iglesia, ya no me gusta tener que ver al hermano porque me hace mala cara. No, es que no estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, no estamos haciendo lo que a nosotros nos acomoda, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Muchas veces nos perdemos el tiempo en buscar una iglesia perfecta. Nos vamos porque, es que no me gustó cómo me dijo el hermanito, cómo me habló. Y desechamos la palabra del Señor. Y decimos, no, Señor, sí, la predicación está muy buena, pero mira, no me agrada ese hermano, no me agrada el pastor, no me agrada los músicos, y mejor me retiro. Voy a buscar una iglesia perfecta donde me agrade, donde lo que se diga no me lastime, donde se me dé por mi lado. Y perdemos tanto tiempo buscando una iglesia que se nos acomode, buscando una iglesia que nos dé la palabra que se nos acomode.
Y estamos equivocados porque la palabra del Señor dijo que en una iglesia va a crecer trigo y va a crecer cizaña. No podemos sacar la cizaña totalmente de la iglesia porque el Señor lo mandó. Le dijo, no la cortes porque después si la cortas se va a ir el trigo junto con la cizaña. Entonces tienes que dejarla hasta el final. El Señor es el que se va a encargar de separar. Usted no es el encargado de decir, no, es que este hermanito no debería estar aquí en la iglesia porque es un pecador, porque trata mal a los hermanos. No, el Señor es el encargado. Nosotros debemos obedecer. Obedecer que venimos y debemos prestar atención a su palabra. Aquí lo dijo, Samuel regañó a Saúl. Dijo, es mejor prestar atención que la grosura de los carneros. Presta atención que el Señor te está hablando, porque hemos quitado el enfoque de la palabra. Hemos quitado el enfoque y hemos dicho, Señor, es que yo le pongo más peso a que me cae mal alguien que lo que tú estás hablando, Señor. Y no, y nos vamos y buscamos y nosotros echamos a perder otras iglesias. Dijo, no me acuerdo, un siervo por ahí, no me acuerdo de quién lo dijo. No sé si el pastor mencionó por ahí el testimonio, que le dijo a una persona, a la persona que se iba de la iglesia, es que me voy porque voy a buscar una iglesia perfecta, y le dice, el día que encuentre una iglesia perfecta, usted la va a echar a perder. ¿Por qué? Porque vamos con una mentalidad de acomodar, de que se nos acomode todo a nuestro gusto, de que se nos acomode toda nuestra carne y no de obedecer la palabra que el Señor da para que nosotros pongamos por práctica. Adelante, Kevin. Igual también quiero dar otro ejemplo de la Biblia de desobediencia. Vamos a Génesis capítulo 3 y se los voy a leer poquito. ¿Hasta cuál? Pues hasta el 9. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis todo árbol en el huerto, del huerto, perdón. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hay que poner mucha atención con lo que le estoy leyendo, porque de aquí voy a sacar unos puntos que les quiero explicar. Dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a leer hasta ahí, y el por qué les decía que hay que poner un poquito de atención a esto, porque de aquí hay unos puntos que son muy importantes. Son como síntomas de antes de la desobediencia a Dios y después de la desobediencia, que son algunos que ya más o menos mencionó Jorge, pero los quiero enfatizar otra vez y un poquito más a profundidad. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas que podemos ver antes de la desobediencia a Dios es escuchar en vez de huir de la tentación. Ahí, como vemos en los versículos, Eva se quedó a hablar con la serpiente. La serpiente todavía le cuestionó lo que Dios le había dicho a Eva, que era lo que tenía que hacer. Y Eva, en vez de huir de la tentación o en vez de huir de la serpiente, se quedó escuchando, hasta que, pues como que le lavaron el cerebro y aceptó. Comió de la manzana y le dio a Adán. Ese ejemplo lo podemos también ver más o menos en la vida diaria. Por ejemplo, no sé, a una persona, sus amigos que son del mundo, de la escuela, lo invitan a fiestas en su casa, nada más juegan videojuegos y comen, pero de tantas fiestas que hacen, en una ya empiezan a tomar, y él, en vez de quedarse ahí, dice,
ay, pues no pasa nada, de todos modos yo no estoy tomando. Y sus amigos le dicen, no, tú quédate, no pasa nada, tú no vas a tomar, no te vamos a obligar. Y él se queda. Él, en vez de estar huyendo de la tentación, se está quedando ahí parado en la tentación, sabiendo que él antes, sin Cristo, era con lo que más batallaba, con el alcoholismo. Y entonces se empieza a quedarse y a la otra fiesta vuelve a ir. Y ahora le dicen, ay, tómate una. Y como ve que no hay nadie de la iglesia, no hay nadie que es cristiano, se le olvida que Dios lo está viendo, se toma una. Entonces ahí ya desobedeció totalmente a Dios. Pero ahí a lo que voy con esto es de que cuando se presenta la tentación, no es lo más correcto quedarnos a escuchar o estar ahí presentes. Lo que debemos de hacer es subir, porque no debemos de confiar en nuestras fuerzas. Muchas de las veces que nos quedamos a escuchar o en presencia de la tentación es porque confiamos en nosotros. Aunque no nos demos cuenta y digamos, no, es que yo confío en Dios. No, sí estamos tratando de confiar en nuestras fuerzas y por eso es que luego caemos, por estar presentes en la tentación. Y es como lo que le pasó a Eva. Ella, en vez de decir, hey, estás cuestionando lo que mi Señor, lo que Dios, el creador de todo, del cielo y la tierra, me dijo, tú lo estás cuestionando. Mejor me retiro y no te escucho. No, se quedó escuchando, escuchando, hasta que cayó. Y luego también cayó también Adán. Otro punto, otro síntoma muy importante antes de la desobediencia es este. A nuestros ojos se ve agradable la tentación. Como aquí menciona, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es como lo que dice Jorge, o sea, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios son más que los nuestros. Por eso es importante siempre estar buscando del Señor, para tener esa resistencia, para poder escapar de la tentación, para darle la vuelta a todas esas tentaciones que Satanás pone en nuestras vidas para hacernos caer. Entonces, como el ejemplo que les decía, a simple vista, a mis ojos carnales, se ve bien, puedo estar ahí en la fiesta, no me están obligando a tomar, pero ya después de tantas fiestas, ya empiezo a tomar y vuelvo a regresar a lo que era en el mundo antes, a la misma basura que era antes, regreso. Entonces, ese es otro de los síntomas que empezamos a ver con nuestros ojos terrenales y empezamos, ay, no, pues que está bien, no pasa nada. No me está viendo el hermano, nadie me está escuchando que ando diciendo groserías, nadie me está escuchando que estoy viendo a las mujeres y las estoy codiciando, nadie está viendo eso, no, no pasa nada. Pero Dios nos está viendo y eso es a lo que voy. A nuestros ojos carnales muchas cosas las vamos a ver bien porque nuestra carne quiere hacer lo malo. Siempre se inclina a hacer lo contrario a lo que Dios nos enseña. Entonces, ese es otro de los síntomas. Le doy vuelta a la página para explicarle otros de los síntomas. Ahora les voy a mencionar síntomas después de la desobediencia. No reconocer nuestra falta y echar culpas. Aquí, como podemos ver, nada más que ya no leímos hasta allá, vamos a leer. Nos quedamos, creo, en el 8. Ahora vamos con el 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido? Y le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, se justifica de esa forma, decir, no, es que no fue mi culpa, fue de ella, la mujer que me diste. Ese es uno de los síntomas después de la desobediencia, no reconocer nuestro error. Y si no lo reconocemos, no, pues ya está muy grave. Porque Dios es grande en misericordia, nos puede perdonar el pecado no importa el pecado que hayamos cometido, Dios nos perdona si nuestro arrepentimiento es de corazón. Y de verdad en nuestro corazón queremos ya no regresar a lo que hacíamos antes, nos puede perdonar, pero pues ya está muy grave cuando no queremos reconocer y para colmo le echamos la culpa. Ah, es que fueron mis amigos, es que ellos me estaban incitando en tomar, pero no, la culpa, o sea, sí fue parte de culpa de ellos, ¿verdad? Pero la culpa principal es tuya. Porque tú desde un principio sabías que hay tentación y no te debes de parar ahí. Pero ¿qué decidiste? Confiar en tus fuerzas, no ser prudente y fuiste y caíste. Entonces ese es otro de los síntomas. Otro síntoma que es muy importante de analizar.
Dice... perdón, acá lo tengo. Perdón, consecuencias. Ahora les quiero mencionar consecuencias de la desobediencia para darnos cuenta pues sí, analizar la obediencia, sus consecuencias, y ahora vamos a analizar las consecuencias de la desobediencia. Primera, pierdes privilegios espirituales, recompensas y llamados. En la transmisión pasada la estuve viendo y vi que Jorge comentaba que cuando Dios tiene un propósito con una persona, o sea, Dios si la persona no se pone como que las pilas para hacer la voluntad de Dios y decide regresarse al mundo, hacer lo que su carne quiere, Dios no se detiene, Dios sigue haciendo su propósito. Dios no va a parar por una persona que no quiera. Si esa persona no quiso, Dios pone otra persona. Entonces, muchas de las veces las consecuencias de la desobediencia es eso, pierdes privilegios espirituales, te empiezas a enfriar, te empieza a dar flojera ir a la iglesia, te empieza a dar flojera levantarte a lo mejor en la mañana para orar o en la madrugada. Empiezas a perder eso, el Espíritu Santo que moraba en ti, y empieza a morar aquel espíritu que antes había, el de pecado, el de inmoralidad. Entonces, pierdes privilegios espirituales y obviamente recompensas, porque si Dios ya tenía la respuesta a una petición que tenías, porque tenías ya los deseos que Dios tenía, pero empiezas a regresar atrás, ya no se va a cumplir. Y ya en primer lugar ya ni vas a querer eso, porque ya piensas como pensabas antes en el mundo por la desobediencia. Y no estoy hablando nada más de una desobediencia. Si es habitual la desobediencia, eso es lo que puede generar, que nos enfriemos y que regresemos otra vez al mundo. También eso de enfriarnos también lo que causa es que no podamos sentir la presencia de Dios, que vengamos a la iglesia y estemos parados, no le dancemos al Señor, no levantemos nuestras manos, eso es lo que provoca también. Otro punto muy importante, se vive en angustia, se vive en angustia porque al momento de pecar, de desobedecer a Dios, nos sentimos con culpa. Ay, es que yo hacía esto para el Señor y ya no lo puedo hacer porque ya le fallé, ya y me estoy equivocando y equivocado, y vivimos en una burbuja de angustia porque sabemos que no estamos haciendo la voluntad del Señor, y al final de cuentas es una angustia horrible. Y peor, saber que si viene Cristo por su iglesia y nos agarra en esa condición, pues nos vamos a quedar a la gran tribulación. Otro punto también muy importante. Otro punto muy, 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 muy importante. Nos puede convertir en tibios la desobediencia. Y más si no nos reafirmamos en, que voy a la iglesia, voy a ponerle su palabra, me expongo a Dios porque me expongo a Dios para que Dios me enseñe y me empiece a corregir y a discernir qué es lo que está bien y está mal. Entonces vamos a un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 16, que ya es un versículo muy conocido, pero lo vamos a utilizar ahorita para el ejemplo. Apocalipsis 3, versículo 15 al 16. En el versículo 15 dice, es un mensaje para la iglesia de la Odisea. Dice, desde el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios, no nos va a considerar hijos de Dios si estamos en esa situación de que un pie en la iglesia y un pie afuera. De repente obedezco y de repente desobedezco. Eso nos convierte en tibios. Y como les decía hace rato, si viene Cristo por su iglesia, nosotros nos vamos a quedar. O hay otra consecuencia que es también muy, muy importante, porque no nada más implica en nuestra vida, también afecta a la vida de los demás, a los que son nuevos en la fe, a los que no son cristianos, pero ven nuestra vida cotidiana.
Porque si tenemos desobediencia pública y están personas que son nuevas en la fe o personas que no son cristianas, eh, esas personas al ver eso van a decir, eso es ser cristiano, va a la iglesia, dice aleluya, alaba a Dios, le danza y afuera dice groserías, afuera toma, y afuera tiene otra mujer. Eso es ser cristiano, pues fíjate, yo también quiero ser cristiano, está muy fácil. Y la gente cree que, y de verdad, se los digo, o sea, de verdad, porque he visto y he platicado con gente en el trabajo, hasta en la universidad, de que así ven las cosas, piensan que eso es ser cristiano y dicen, pues que está muy fácil ser cristiano, yo conozco unos que son cristianos y hacen esto en la iglesia y afuera son totalmente diferentes. Por eso yo también soy cristiano. O sea, hay gente tal cual así. Entonces nosotros podemos ser piedra de tropiezo para esas personas. Porque, y más para las personas que son nuevas en la fe, que apenas están entrando y están empezando a conocer, a leer la palabra y no entienden muchas cosas y ven ven ese tipo de comportamientos de obediencia y desobediencia al mismo tiempo y se desaniman. Y dicen, ya no quiero ir a la iglesia porque vi esto. Y es entendible que lo digan porque son nuevos en la fe. Ellos no tienen la madurez para decir, yo sigo a Cristo, no sigo a las personas. Como yo sigo a Cristo, no me importa lo que los demás hagan. Yo voy a hacer lo que Dios me ha enseñado. Entonces, eso es muy, muy importante y siempre hay que tenerlo bien grabado en nuestra mente. O sea, somos ejemplo y siempre estamos a la perspectiva de la gente, sea cristiana o no sea cristiana. Pues es muy importante nuestro testimonio. Y pues sí, para no ser piedra de tropiezo para otras personas. También otra consecuencia y que es una de las pues más graves, que al ser desobedientes despreciamos la salvación de Cristo y la perdemos, no porque no la quite, porque la salvación está ahí, la perdemos por nuestros actos, porque pues como les decía, si viene Cristo, si morimos en Cristo, morimos en esa situación de pecado, de desobediencia, con un pie en la iglesia, con un pie afuera, siendo tibios, nosotros no vamos a poder heredar el reino de los cielos, no vamos a poder ser herederos de la vida eterna. Y creo que tan solo con mencionar esa consecuencia, pienso que debería ser suficiente para nosotros para entender y razonar la importancia de siempre estar expuestos a la presencia de Dios, de buscar al Señor, para tener esa resistencia y darle la vuelta a la tentación, darle la vuelta a los malos pensamientos, a muchas cosas. Entonces, ¿algo que quieras mencionar tú, Jorge? Sí, ya para concluir, la desobediencia, el Señor tiene un castigo y déjeme decirle que la tentación siempre va a ser muy atractiva. Lo mencionaba Kevin en Génesis, la manzana, el fruto del árbol se veía muy, muy, muy codiciable. Me imagino que el sabor de ese fruto era muy, muy placentero. Me imagino que sabía muy, muy, muy bien. Cuando Eva empezó a ver, dijo, caray, ese fruto está muy bonito. Ignoró todo lo que el Señor le había dicho, ignoró todos los demás frutos que podía comer y puso sus ojos en el que se veía más jugoso. Así es la tentación. La tentación en el mundo se va a ver muy atractiva. Se va a ver muy, muy, muy deseable a los ojos. ¿Por qué? Porque acuérdense que le mencionábamos que somos carne. La carne se deja llevar por lo que ve, por lo que siente. Pero tenemos el dominio propio que el Señor nos ha dado. Entonces, para mencionar nada más los dos ejemplos últimos que traigo, Sansón y Salomón. Sansón y Salomón fueron dos personas que fueron usadas por el Señor y que también fueron, vamos a decir, por causa de la consecuencia, llevaron una paga. Sansón, ¿qué pasó? El Señor lo usaba, para derrotar, para ganar las batallas, porque era un hombre muy fuerte. Entonces solamente le dijo que no revelara el secreto de su fuerza. Entonces Sansón llega y ve a una filistea, ve a Dalila y se enamora de ella, se enreda en su corazón. Entonces me imagino que Dalila era muy bien parecida. ¿Por qué? Porque él prefirió ir hasta allá y no estar con las de su pueblo, porque su papá le dijo, mira, es que aquí hay muchas, no te fijes en las de allá. Él puso su corazón en las de afuera. Entonces, la desobediencia de Sansón fue porque se dejó llevar por su carne.
su mujer la estaba presionando, dame el secreto, dame el secreto, dame el secreto, y lo convenció. Lo convenció porque, como Sansón estaba dejándose llevar por lo que sentía, me imagino que sentía, o estaba su corazón muy enlazado con ella, se dejó llevar por ese sentir y no se dio cuenta que eso estaba, lo que ella le estaba pidiendo era desobedecer al Señor. Si lo ponemos en otro contexto, Dalila le estaba diciendo, desobedece al Señor y dame lo que te dijo que no me dieras. Desobedécelo y dime lo que te dijo que no me dijeras. Así le estaba diciendo, pero en palabras bonitas. Revélamelo. Me imagino que lo estaba chantajeando. Ya no me quieres, ya no me quieres decir, no me quieres, no me amas porque no me dices. Entonces, Sansón cayó en esa tentación. ¿Por qué? Porque fue atractivo a sus ojos quedar bien con el hombre. Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Tenía tantas mujeres, tantas, tantas en su palacio, vamos a decirlo así, que le servían, que estaban con él. Entonces se dejó llevar por su corazón. Su corazón se dejó llevar y la consecuencia fue que él terminó adorando a los ídolos. Él terminó en idolatría, dándole la espalda al Señor. Entonces, la tentación va a ser muy, muy codiciable a los ojos. Y es cuando usted debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como le mencionamos hace un rato, no todo es bendición del Señor. No todo lo que se nos presenta en nuestra vida con una apariencia bonita es bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de analizar, esto me aleja del Señor, esto desobedece los estatutos de Dios, esto va en contra de su palabra, entonces no es bendición del Señor, por más bonito que parezca, por más, por más bien que se vea. Entonces nosotros debemos de saber discernir, escuchar la voz del Espíritu Santo que nos hable y nos diga por dónde ir, por dónde no ir. Entonces siempre, y tenga en cuenta esto, obedecer al Señor es dar más allá de lo que usted está acostumbrado a obedecer. Es dar más allá de nuestras fuerzas. Obedecer al Señor es sin reservas, sin límites, es todo lo que me pide el Señor, todo se lo debo de dar, todo absolutamente, no nada más lo que me conviene, no nada más lo que se me acomoda. Si usted quiere obedecer al Señor, déjeme decirle, no va a ser fácil, le va a costar, porque muchas personas vienen al Señor creyendo que el Señor va a solucionar las vidas y ya va a estar todo en paz, y déjeme decirle que no, el Señor nos llamó para padecer como Él padeció, para que nosotros le demostremos el amor que Él nos mostró, así como Él murió en la cruz del Calvario. Él no vino a esta tierra va a ser fácil dar mi vida, va a ser fácil, pues no pasa. No, Él vino a padecer y nosotros vamos a padecer también eso con sacrificios, dando más allá de nuestras fuerzas. Entonces, si usted quiere obedecer al Señor, déjeme decirle que le va a costar, pero si usted se apoya en el Señor, si usted se apoya en su palabra, si usted se deja guiar por lo que dice este libro y no por lo que usted crea, cada vez que usted crea que algo está bien, consúltenlo en la Biblia. Cada vez que usted piense que lo que va a hacer es correcto, consúltenlo en la palabra y ahí se va a dar cuenta si está bien o está mal. Y no se va a engañar a usted mismo, porque es lo que muchas veces hacemos, nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, se me hace que no está tan mal esto, se me hace que no pasa nada, como comentaba, si voy a una fiesta en donde hay alcohol, música, pero yo estoy acá aparte, si yo no bailo, yo nada más veo aquí sentado en la mesa, no, aquí en la palabra dice, todo lo que está escrito aquí, ya está adaptado para este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra, el Señor es tan poderoso y conoce el futuro, y el Señor inspiró esta palabra para tanto esos días como estos días. Porque muchos se atreven a decir que la Biblia ya es pasada, que fue escrita para los tiempos antiguos, que ya no se sigue al pie de la letra porque no dice literalmente lo que está pasando hoy en día. No, el Señor es muy sabio, que dejó todo establecido, pero de manera que nosotros podamos interpretarlo mediante su Espíritu Santo. Entonces, busque al Señor y obedézcale. Le va a costar, déjeme decirle que le va a costar, pero el Señor le va a dar su recompensa. ¿Algo que quieras agregar por último para terminar, Kevin? Pues que analicen bien lo que les compartimos el día de hoy. Yo sé que va a ser de bendición para todos, o sea, para las personas que a lo mejor están en la situación de desobediencia, porque pues Dios les está hablando a través de nosotros, de que hay que buscar al Señor, buscar su presencia para hacer morir nuestra carne y que el Espíritu Santo sea el que viva en nosotros.
Y también va a ser de bendición para las personas que, pues, que estén bien delante del Señor, porque está reafirmando algo que ya sabemos. Nos está recordando, hey, lo estás haciendo bien, pues síguelo haciendo bien. Mira, te estoy reafirmando que lo tienes que seguir haciendo bien. Es como un recordatorio de lo que ya sabemos y eso es muy importante. Y pues sí, yo los aliento a eso, a que si están en la situación de desobediencia y se sienten identificados con algunos de los síntomas que yo mencioné de antes y después de la desobediencia, pues ríndanse a Cristo. No le hagan caso a lo que Satanás luego nos viene a decir en la mente, de que no busques, que flojera. No, no te rindas a Cristo. Ustedes háganlo. Ustedes, al final de cuentas, la consecuencia más, pues como que más importante va a ser la eterna. O vivir la eternidad con Cristo, adorándole toda la eternidad, o la eternidad en el infierno. Entonces hay de dos. O se pone del lado bueno o del lado malo. Y, y si siente que se le complica mucho y necesita, no sé, alguien que lo anime, pues usted también háblelo con los hermanos, háblenlo para que oremos por usted, para que oren por usted, para que lo alienten a seguir al Señor, porque es muy importante que cuando los hermanos nos alientan a seguir al Señor, eso también es muy importante. Y pues nada más, y pues sí, nada más. Muy bien, entonces nos despedimos. Le damos gracias a Dios porque nos permitió estar aquí impartiendo su palabra, esperando que haya sido de bendición para su vida, que haya caído en tierra fértil y que a su tiempo de la semilla, la semilla de ese fruto que el Señor espera de nosotros. Y le invitamos que nos apoye, síguenos apoyando. ¿Cómo nos puede apoyar? Compartiendo la transmisión, compártalo con un familiar, compártalo con un conocido para que siga creciendo este espacio y que cada día más gente conozca de la palabra del Señor, cada día más gente crezca. Entonces compártelo, no se lo olvide. A lo mejor alguien estuvo ocupado en esta hora, pero lo puede ver después de que se repita el video. Entonces usted haga a la labor, conviértase en un evangelista por ahí por las redes sociales y comparta el video. Entonces le damos gracias al Señor y lo esperamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Estaremos impartiendo nuevamente la palabra del Señor, hablando de las Escrituras, que es todo lo que tenemos. De lo único que podemos hablar es de las Escrituras, no hay nada más fuera de eso. Entonces les mandamos saludos de parte de toda la iglesia. Jesucristo es mi Rey, y nos vemos el siguiente sábado, primeramente Dios. Dios les bendiga.